Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Nuevo Mundo Televisión y Radio Nuevo Mundo. Estamos en cadena Nuevo Mundo a nivel nacional con nuestras frecuencias en toda la República. Agradecemos su sintonía y estamos también a través de la televisión, Canal 29, en donde usted nos puede sintonizar para compartir con nosotros este tiempo, este espacio en el que vamos a conversar con el ministro de Desarrollo Social, el ministro Raúl Romero Segura, que ya está con nosotros en nuestros estudios. Gracias por aceptar la invitación, bienvenido. Muy buenos días, muchas gracias a ustedes por la invitación, es un gusto siempre estar a sus órdenes. Creo que hay muchas dudas que usted nos va a ayudar a despejar porque a diario nuestros radioescuchas y televidentes nos preguntan cómo hacer para que la ayuda llegue a todos los que realmente lo necesitan. Sabemos que es una emergencia y en una emergencia no hay nada previsto y todo lo que se está haciendo es de una manera a la carrera, pero no por eso dejar de pensar en hacerlo bien. Hay varios programas que va a manejar el Ministerio de Desarrollo. Cuéntenos un poquito de esos programas. Sabemos que es el bono familia, el bono para el sector informal, el bono del empleo que en conjunto con el Ministerio de Trabajo tendrán que desarrollarlo. Cuéntenos un poquito cómo están manejando la situación. Sí, efectivamente, yo creo que es importante iniciar señalando que tal como lo indicaba, la crisis de COVID-19 viene a desnudar las debilidades del Estado en todas partes del mundo. Es decir, hoy es evidente que países que han sido considerados grandes potencias no estaban preparados para enfrentar una situación como la que hoy está viviendo el mundo. Y en el caso de Guatemala, creo que ha sido importante la visión estratégica que ha tenido el presidente Alejandro Yamatei, partiendo de que efectivamente el tejido social guatemalteco tiene diferentes composiciones, es decir, diferentes características. Por lo tanto, iba a ser imposible prácticamente que un solo programa social pudiera dar cobertura a la totalidad de personas que necesitan apoyo. Por lo tanto, se han implementado 10 diferentes programas sociales y cada uno de estos programas sociales está precisamente dirigido a apoyar a diferentes segmentos de la población. En el caso específico del Ministerio de Desarrollo Social, se le ha asignado la responsabilidad de impulsar 3 programas sociales nuevos en el marco de la crisis de COVID-19. El primero, como lo ha señalado, es precisamente Bono Familia, el segundo es el Bono a la Economía Popular y el tercero es la dotación de alimentos. El primero que hemos mencionado, que es el Bono Familia, es el que surge a través de la aprobación del decreto 13-2020 en el Congreso de la República, que hace una ampliación de 11.000 millardos al presupuesto del Estado, y de esos 11.000 millones se asignan 6.000 millones para Bono Familia, que son un aporte de 3 pagos de 1.000 quetzales, de hasta 1.000 quetzales para 2 millones de familias, y eso hace el total de 6.000 millardos. El segundo es el bono o el apoyo a la economía popular, que surge precisamente del fondo de emergencia que ya estaba establecido en el presupuesto que se venía ejecutando, es decir, el presupuesto que había quedado vigente en el 2019, que son 200 millones de quetzales, para apoyar hasta 200.000 personas de la economía popular. Y el tercero es el que surge a través de la aprobación del decreto 12-2020, en el Congreso de la República, que es la aprobación de un préstamo de emergencia en el cual se asignan 700 millones de quetzales para la compra de alimentos que deberán ser ejecutados de acuerdo al decreto, 350 millones a través del Ministerio de Agricultura y 350 millones a través del Ministerio de Desarrollo Social. Cada uno de los decretos, tanto el 12-2020 como el 13-2020, no solamente definen cuál debe ser el ámbito o el universo el cual se debe definir el padrón de beneficiarios, sino también definen los criterios de inclusión y exclusión para poder ir depurando este padrón de beneficiarios. Bien, hablemos del bono familia, que es uno de los bonos que en este momento está provocando la mayor cantidad de dudas entre los guatemaltecos, porque se está generando o se está aplicando a través del recibo de luz, del consumo de energía eléctrica. Y hay personas que están, digamos que molestas porque consumen menos de 200 quetzales al mes. Hay personas que, por ejemplo, nos han escrito y dicen, yo consumo 50 quetzales al mes, pero mi recibo no llegó con el bono familia. ¿Cuál es el mecanismo que están utilizando para hacer llegar esa ayuda a donde realmente se está necesitando? Buenísima pregunta. Primero, ahí es importante señalar que efectivamente, como yo indicaba,
Es el propio Congreso de la República, en la aprobación del decreto 13-2020, el que define que el universo de beneficiarios deben ser los hogares que tienen un consumo menor a los 200 kilowatts, es decir, lo que se establece como tarifa social. Y la segunda parte es sumamente importante porque hay que tener claro que no solamente hay 2 empresas mayoritarias de distribución de energía eléctrica, sino también hay 16 empresas municipales que distribuyen la facturación de energía eléctrica. Cada una de estas empresas tiene ciclos distintos de facturación, es decir, distribuyen en diferentes momentos, en diferentes fechas las facturas. No llegan todas las facturas el mismo día ni a la misma hora a todos los hogares guatemaltecos. Y por eso es importante que las personas tengan paciencia, porque dependiendo de la empresa con la que ellos les facturen o el lugar donde residen, será la fecha en que llegue la emisión de su factura. Es decir, probablemente a mí me llegue la factura el día de hoy, pero a una persona que yo conozca le llegue la factura dentro de una semana o le haya llegado la semana anterior. Eso no me debe generar angustia o preocupación, sino que tener claro que las diferentes empresas distribuidoras de energía tienen diferentes ciclos y fechas de facturación. Ahora, ¿está garantizado que les va a llegar a todos los que consuman menos de 200 kilowatts hora? A todos los que consuman menos de 200 kilowatts. ¿O usted cree que puede haber, por cuestiones de la empresa distribuidora a la que factura, alguien que se escape? Mire, aquí nosotros tenemos que definir cuáles son los términos y los límites de responsabilidad de cada una de las instituciones. Es decir, es importante señalar que en la historia política, económica y social del país no había existido ni se había implementado, mucho menos, un programa social con la envergadura que tiene Bono Familia. Es decir, una inversión en un solo programa de 6.000 millones de quetzales y un padrón de 2 millones de hogares, que prácticamente, si seguimos los datos que el INE establece, cada hogar promedio guatemalteco está integrado por 4.8 miembros, es decir, por 5 miembros, estaríamos hablando de 10 millones de personas que van a ser beneficiadas a través de ese aporte. Es el programa más grande de carácter social que ha habido en la historia política de Guatemala. Por supuesto, es un programa de esta magnitud, ha tenido que estructurarse, diseñarse e implementarse con la participación de diferentes instituciones y organizaciones. Es decir, no es solo el Ministerio de Desarrollo, no son solo instituciones de gobierno, son también instituciones de carácter privado, como por ejemplo todo el sistema bancario, como Visanet, como instituciones descentralizadas, las que hemos tenido que coordinar esfuerzos para poder estructurar este programa. Y eso implica que todos tenemos diferentes niveles de responsabilidad. En este sentido, las empresas generadoras y distribuidoras de energía eléctrica son las responsables de tener el control, el padrón y el mecanismo de facturación de sus clientes, por lo cual está bajo la responsabilidad de ellos prácticamente garantizar el cumplimiento de la ley, porque recordemos que este programa es resultado de un decreto ley, del decreto, y por eso he insistido, del decreto 13-2020. Es decir, si una empresa generadora contraviene eso, estaría infringiendo una ley que fue aprobada en el Congreso. Por eso nosotros nos sentimos bastante seguros de que todas las instituciones y dependencias que estamos involucrados en este programa social, estamos clarísimos que lo que estamos haciendo es dando cumplimiento a una ley y tendremos que cumplir a cabalidad con nuestras responsabilidades. Es decir, y para dejarle claro a nuestros oyentes y televidentes entonces, ministro, si hoy no les llegó el recibo, deben tener la certeza, la confianza y la esperanza, que es la última que muere, de que les va a llegar tarde o temprano. Efectivamente, por eso yo señalaba que es muy importante que todos estemos conscientes de que no es una sola empresa la que distribuye facturas en el país, son más de 16 empresas las que facturan en el país, 16 municipales más 2 empresas mayoritarias, y que cada una de estas empresas tiene sus propios ciclos de facturación, es decir, cada una tiene diferentes momentos para hacer llegar las facturas. Así que el hecho de que yo no haya recibido la factura del día de hoy y alguien que yo conozca sí la haya recibido no debe generar angustia, sino simplemente debo estar atento al momento en que llegue mi factura para poder, en el momento que ya tenga mi factura y mi número de código, poder hacer el procedimiento para poder inscribirme en el programa. Algunas personas también han preguntado, seguramente son personas que lo están necesitando de una manera urgente, ¿a dónde pueden acudir para reclamar, para pedir que sean incluidos? ¿A la empresa eléctrica? ¿Pueden ir al ministerio? ¿A dónde, si es que pueden hacerlo o no pueden hacerlo? Bueno, aquí es importantísimo y yo creo que esto va a marcar un antes y un después precisamente en la historia de programas sociales en nuestro país, porque en este momento los programas nuevos se han diseñado de tal forma que no es el criterio de un funcionario o de una persona el que va a decidir si puedo o no incluir a alguien.
Es decir, yo como ministro no puedo decir, por ejemplo, quisiera apoyar a esta persona, bájenle el consumo de la energía, o a él no quisiera ayudarlo, súbanle el consumo. Esos son elementos de carácter técnico que son muy difíciles de manipular. Es decir, toda persona que tenga un consumo menor a los 200 kilowatts, es decir, la tarifa social, por ley le tendría que llegar la notificación en su factura de que puede ser candidato a optar el beneficio de bono familia. ¿Qué pasa con aquellas personas que son madres solteras, adultos mayores, o que, bueno, simple y sencillamente se quedaron sin empleo, pero no les está llegando, y que viven en aquellas residencias que le llamamos palomares, si usted quiere, donde viven, en una casa viven 5 o 6 familias, y no les está llegando esta ayuda, la ayuda, cómo les va a llegar? Pero me están indicando que vamos a un corte y cuando regresemos hablamos del tema, porque en torno a este beneficio que el gobierno está dándole a los guatemaltecos hay muchas dudas que yo espero despejar hoy con el ministro Raúl Romero, ministro de Desarrollo Social, que hoy se encuentra con nosotros en los estudios de Radio Nuevo Mundo y Nuevo Mundo Televisión. Ya regresamos. Seguimos conversando con el ministro de Desarrollo Social, Raúl Romero Segura, hoy en nuestros estudios. Ministro, antes del corte le estaba planteando la situación de muchas madres solteras, de personas de la tercera edad, o personas que viven en casas en donde alquilan una habitación, pero hay un solo contador. ¿Cómo lo están haciendo con ellos? Porque ellos no reciben no tienen su recibo de luz. La casa tiene un solo contador que obviamente lo recibe el dueño. ¿Cuál es el mecanismo que están utilizando para poder ayudar a estas personas que en este momento están urgidas de la ayuda? Sí, excelente pregunta. En ese sentido hay que aclarar que el decreto 13/2020 establece en uno de sus artículos que hasta un 10% del universo de beneficiarios pueden ser considerados como casos especiales. Es decir, si estamos hablando de un padrón de beneficiarios de 2 millones de hogares, aquí estaríamos hablando de casos especiales hasta por 200,000 familias o 200,000 hogares guatemaltecos. Aquí se pueden incluir este tipo de situaciones, es decir, hogares, por ejemplo, en los que no hay acceso a la energía eléctrica y puedan ser considerados para ser beneficiarios de bono familia. 2, casos, por ejemplo, donde en una sola residencia, en un solo lugar, habitan varias familias que tienen un solo contador y que por lo tanto probablemente el contador va a superar el consumo de 200 kilowatts, pero pueda verificarse que reciben varias familias que efectivamente están en condición de necesidad de ese apoyo. Podrían entrar estos casos en casos especiales. Creo que eso fue importante porque el Congreso con mucha claridad definió que era imposible que con estos 2 millones de hogares se pudiera cubrir a todas las familias que necesitan apoyo en Guatemala. Pero aquí también quiero hacer un punto de aparte, porque también creo que es fundamental, por eso lo señalaba al principio de la entrevista, que el presidente siempre estuvo claro de que el tejido social está compuesto con diferentes características y por eso nunca se ha pretendido que un solo programa social dé apoyo a toda la población en general. Cada uno de los 10 programas sociales ha estado estructurado de manera tal que está dirigido a diferentes segmentos poblacional, es decir, hay un programa social que tiene como punto base de partida los hogares que tienen acceso a la energía eléctrica, pero existe también otro programa social que es por ejemplo, el de dotación de alimentos, que tendrá como punto de partida los hogares que no tienen acceso a energía eléctrica. Ahora, ¿cómo, ministro? ¿Cómo? Porque los programas ya están establecidos. La pregunta es, ¿cómo acceden los guatemaltecos que necesitan a esos programas? Que, por ejemplo, las personas que no tienen el recibo de luz, ¿cómo se apuntan, cómo se inscriben, cómo piden o se hacen notar? Por eso ya una campaña de información, porque cada programa social tiene su propio mecanismo de enrolamiento o de inscripción con los criterios de inclusión y exclusión. No es el mismo para cada programa social. Por ejemplo, en el caso Bono Familia hay una metodología de inscripción que puede hacerse a través de una página web, que puede hacerse a través de un call center, que puede hacerse a través de un mensajito. En el caso, por ejemplo, del apoyo a la cesantía laboral, que es un programa que está impulsando el Ministerio de Economía y el Ministerio de Trabajo, se hace accesando también a una base de datos que ellos han
puesto al servicio de las empresas y empleadores para que puedan registrar a las personas que han sido cesadas. En el caso, por ejemplo, de la dotación de alimentos, el mismo decreto 12/2020, que es otro decreto legislativo, establece cuál es el criterio para la definición del padrón de beneficiarios y cuál es el mecanismo de selección de a quiénes les va a llegar esta ayuda. Cada programa tiene su propio mecanismo de enrolamiento y por eso es importante que yo, como guatemalteco, tenga claro a cuál es el programa al que yo estoy en características de poder acceder. Ahora, tal vez mi pregunta más directa. ¿Cómo hace una madre soltera o una persona de la tercera edad que no le llega su recibo de luz porque no paga la luz y no la paga, vive en un cuarto, pero quiere el beneficio? Ahí se tienen que inscribir, tienen que llamar a un número de teléfono, tienen que llamar a alguna institución para que les llegue a hacer una supervisión del área donde viven. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Por ejemplo, en el caso del adulto mayor existe también en el Ministerio de Trabajo un programa de apoyo al adulto mayor que son 550 millones de quetzales que son distribuidos a través de un padrón de personas que pasan en la tercera edad y ellos tienen su mecanismo de selección. Pero específicamente, volviendo al caso, por ejemplo, del tema de bono familia, si hay un adulto mayor, por ejemplo, que reside en un lugar donde se tiene un consumo menor a los 200 kilowatts, el mismo decreto establece que esos son los hogares que se deberán priorizar. A ellos se les deberá dar una atención particular, tanto a madres solteras, a hogares monoparentales, es decir, un hogar donde solo está el papá con sus hijos o la mamá con sus hijos. Pero en el caso de aquellas familias que no reciben el recibo, que no tienen energía eléctrica, de aquellas madres solteras que no tienen cómo llegar con un recibo o no tienen el servicio, ¿pueden ellos recibir, tienen cómo hacer para decir, señores, señor ministro, señores del gobierno, yo no recibo el recibo de luz, no pago porque no tengo energía, pero necesito ese dinero? ¿Cómo le hacen ellos? Bueno, puede hacer su solicitud. Nosotros tenemos ya una base de datos en el Ministerio de Desarrollo, por ejemplo, de los demás programas que estamos ejecutando actualmente o normalmente, porque no solo son estos 3 programas, estos 3 programas son específicos de COVID-19, pero nosotros tenemos otros programas sociales que se han venido ejecutando durante muchos años, es decir, las transferencias monetarias condicionadas, por ejemplo, para salud, para educación, que se le entrega a muchas que son madres solteras, por ejemplo, que tienen a sus hijos estudiando en una escuela o que llevan a sus hijos al control de talla y peso. Entonces lo que nosotros hacemos es cruzar primero si esta persona no es ya beneficiaria de algún otro programa social para no duplicar la ayuda. ¿Qué es la intención? Que efectivamente el gobierno lo que busca es lograr dar cobertura a más personas en base a la mayor cantidad de programas que se están ejecutando. Por supuesto, nosotros estamos clarísimos y de hecho ya nos estamos viviendo que hay una serie de organizaciones, de personas en lo individual que se han acercado buscando el apoyo, diciéndonos, miren, nosotros necesitamos que nos ayuden, queremos la ayuda, y lo que hemos hecho es precisamente orientarles en base a su condición particular, cuál podría ser los programas específicos donde podría aplicar el apoyo. Hay preguntas que llegan a nuestro número de WhatsApp, por ejemplo, ¿los recibos con subsidio del INDE aplican al bono familia? Todo subsidio, toda factura que tenga menos de 200 kilowatts aplica. Y llegará precisamente en su factura la notificación de que aplica y el código para poderse escribir. ¿Cómo están filtrando a estas, usted lo decía hace un momentito, para personas que no dupliquen los beneficios? Porque unos pueden ser beneficiados con el bono familia y pueden también estar siendo beneficiados, por ejemplo, con la cesantía laboral o pueden estar siendo beneficiados con la entrega de alimentos. Por eso era importante crear una plataforma que no existía en el país y aquí es importante señalar que estamos viendo la transformación de un Ministerio de Desarrollo que históricamente tuvo un padrón de beneficiarios de no más de 150,000 beneficiarios, ahora a un ministerio que en menos de un mes tiene que prepararse y tener una capacidad de dar beneficio a más de 4 millones de beneficiarios. Es decir, hubo que crear una plataforma, una estructura que permitiera identificar ese cruce de datos para evitar, por ejemplo, que si hay una persona que ya accede a cualquiera de los programas sociales del Ministerio de Desarrollo o cualquiera de los otros programas sociales de COVID-19, la plataforma lo identifique para no duplicar esa ayuda. E igual manera también en esa plataforma incluir los criterios de exclusión que específicamente están establecidos para bono familia. ¿Cuáles son esos? Que no sea trabajador del Estado, que no sea jubilado, que no sea pensionado y que no reciba beneficios económicos de algún otro programa. Es decir, que no hay posibilidades de que alguien se quiera pasar de listo.
Es muy difícil, sobre todo porque ahora, como lo estamos haciendo a través de una plataforma tecnológica, no es el criterio de un funcionario o de una persona en lo individual que va a decir quién sí o quién no. Hablemos de otro beneficio, creo que se han despejado algunas dudas, aunque no quedó muy claro cómo le hacen o si hay que inscribirse las personas que no tienen servicio de energía eléctrica, deben llamar a algún número, deben ingresar a alguna página de internet o tienen que ir a alguna institución a inscribirse, pero hablemos del otro beneficio que es el bono o la ayuda para el sector informal. Sí. Este es otro programa que básicamente lo que busca es dar una ayuda de 1,000 quetzales por una única vez a las personas que se dedican a la economía informal y que están registrados en los gobiernos municipales, es decir, en las municipalidades. ¿A quiénes nos referimos? A las personas que tienen una venta en la calle, que venden flores, que tienen una carreta de venta de comida, que venden en un espacio público y que las municipalidades llevan un control sobre ellos y que en algunos casos les cobran una tasa, un arbitrio, por dar el espacio. ¿Qué es lo que se pide aquí? Que las municipalidades manden los listados bajo declaración jurada de que estas personas efectivamente llevan a cabo esa actividad en su municipio y con esa declaración y con ese listado nosotros lo procesamos. Esto se está trabajando a través de un banco del sistema, se envían los datos que el banco requiere que vayan de cada uno de los beneficiarios, se procesa en la plataforma, se hace un cruce también de información y se le notifica a la persona que sí pues ha sido beneficiada y se le acredita esta ayuda. Esto se está ya ejecutando. Nosotros dependemos de la agilidad con las que las municipalidades envíen los listados y sí han sucedido muchos casos de que, por ejemplo, vienen listados que están mal digitados, que traen en un número de teléfono un número de más o un número de menos, es decir, por ejemplo, un número telefónico con 7 dígitos o con 9, esos automáticamente la plataforma los excluye. O han habido listados donde vienen 6 personas diferentes con un mismo número telefónico. Eso también la plataforma lo excluye porque la plataforma no permite acreditar 2 veces al mismo número. Aquí la idea es llegar hasta 200,000 personas apoyándolos con estos 1,000 quetzales, que son personas que se dedican a la economía informal. Y ahí digamos que un alto nivel de responsabilidad lo tienen las municipalidades. Bueno, por eso hemos señalado que esto se hace bajo una declaración jurada. Es decir, la municipalidad asume la responsabilidad legal de que está enviando un listado que efectivamente ellos pueden garantizar y certificar que llenan los requisitos que se están solicitando. En el caso del programa de entrega de alimentos, que no sé si es el mismo que ya empezó con la entrega de aquellos kits de alimentos 200,000 o es uno diferente, ¿cómo está funcionando o cómo va a funcionar? Efectivamente es uno diferente. Este es el decreto 12-2020, como señalé, que fue la aprobación de un préstamo de $200 millones que hizo el Congreso de la República y dentro de la aprobación de ese préstamo se asignaron 700 millones de quetzales para la compra de alimentos. El mismo decreto establece que debe ser el Ministerio de Agricultura el que ejecute 350 millones y el Ministerio de Desarrollo otros 350 millones. Aquí lo que se establecía era la posibilidad de que se hiciera bajo 2 modalidades, o la entrega directa de alimentos o la entrega de cupones. Nosotros tomamos la decisión con el Ministerio de Agricultura de, por las experiencias que han existido anteriormente con la entrega de cupones, mejor hacerlo con la entrega directa de alimentos, buscando que sea más pertinente, que sea más directo, efectivamente, la ayuda de este alimento a las personas. Y otra decisión que me parece importante que se tomó entre ambos ministerios es que para garantizar la transparencia, la agilidad en la adquisición y distribución de los alimentos se va a hacer a través del PMA, es decir, a través del Programa Mundial de Alimentos. Para esto hubo que firmar una serie de convenios, primero un convenio interinstitucional entre el Ministerio de Agricultura y MIDES, y ahora también ya hemos firmado convenio cada uno de los ministerios con el Programa Mundial de Alimentos, para que ellos sean los encargados, en base a la experiencia que han tenido en otras partes del mundo en situaciones de crisis, de hacer la adquisición y a colaborar en la distribución de alimentos. Esto nos va a garantizar muchísima transparencia y mucho más pertinencia en la entrega. El Ministerio de Agricultura ha dicho que tiene alrededor de 315 millones para ese programa, pero ha dicho también que ese programa podría iniciar a partir de julio. Y hay preguntas que están llegando también. Si esa ayuda va a llegar realmente a todos los que la necesitan, ¿qué va a pasar? ¿Cómo van a hacer para que eso realmente llegue a quienes lo necesitan y que llegue con la prontitud que lo están necesitando? Bueno, aquí es
un programa distinto que tiene criterios de selección del universo diferentes a Bono Familia. En Bono Familia estamos hablando de los hogares que tienen un consumo menor de 200 kilowatts, es decir, un hogar que tiene acceso a energía eléctrica. En el caso de la dotación de alimentos, el universo de beneficiarios surgirá fundamentalmente de los hogares que no tienen acceso a energía eléctrica, es decir, a la gente que está en condición de mayor pobreza todavía. Y aquí también hay criterios de priorización, como por ejemplo, hogares que estén ubicados en áreas mayormente afectadas por COVID-19, hogares que estén ubicados en áreas donde hay altos niveles de desnutrición, hogares que estén integrados por adultos mayores o por niños menores de 5 años, serán hogares que serán priorizados en ser beneficiarios de esta dotación de alimentos. Pero además, también aquí es importante señalar que se han utilizado 2 criterios técnicos importantes para garantizar la transparencia y pertinencia de este programa. Uno es, se pidió a la Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional que indicara con sus criterios y experiencia técnica cuáles deberían ser las cantidades y los contenidos que deberían llegar en esta dotación de alimentos, tanto para el área rural como para el área urbana. Es decir, ellos nos hacen una sugerencia de cuáles son los productos y cantidades que deberían de contenerse o de llevarse para que una familia de por lo menos 5 miembros puedan subsistir durante 25 a 30 días. Esto ha sido trasladado por ellos. Y además de eso, se ha pedido a CEGEPLAN que también, en base a los estudios técnicos que se tienen, identifiquen cuáles son los hogares en condiciones de ruralidad y cuáles en condiciones de áreas urbanas. Es decir, estamos utilizando por primera vez estudios, criterios, elementos técnicos que nos permiten que los programas sean mucho más objetivos, sean mucho más dirigidos realmente a la población que los necesita, que no estar priorizando criterios políticos o clientelares. Creo que históricamente esa ha sido una de las debilidades que han tenido los programas sociales en Guatemala. Recordemos que durante distintos gobiernos siempre se señaló que los programas eran utilizados políticamente y clientelarmente. Y creo que en el marco de esta crisis de COVID-19, hoy más que nunca, los guatemaltecos necesitan que el gobierno les garantice que los programas van a ser implementados con objetividad, con transparencia, con pertinencia, no viendo banderas políticas ni ideológicas, sino llegando a la gente que verdaderamente más lo necesita. ¿Qué va a pasar? Porque hay preguntas que están llegando. ¿Qué va a pasar con las personas que recibieron en abril el recibo de luz con un código de bono familia? ¿Lo pueden cobrar? Sí, efectivamente. Por eso es que decíamos al principio que hay que tener claro que las fechas de facturación son distintas en las empresas. Y es más, una misma empresa tiene diferentes ciclos de facturación. Sí, porque, por ejemplo, en este recibo de abril no dice eres candidato, sino dice bono familia y un código de 16. Ese es el código que va a ingresar. Y probablemente de la misma empresa hay una persona que hoy no haya recibido todavía su factura, pero la recibe el día de mañana o la semana entrante. Pero igualmente tienen que inscribirse. Sí, exactamente. Llamar al 1520. La factura simplemente es la llave que le permite a uno accesar a la posibilidad de inscribirse. Es importante señalar que no debe generarse confusión. La factura no sirve para que yo llegue a un banco o para que yo llegue a una empresa eléctrica, por ejemplo, o de distribución de energía eléctrica, a pedir que ahí me den el pago. La factura simplemente es la llave con el código que me permite accesar a la plataforma para ahí llenar mis datos y poder saber si puedo ser beneficiario o no. O llegar al supermercado también tampoco sirve ir a comprar con el recibo, no se puede. No. Tienen que inscribirse. Así es. ¿Qué números? 1520 y 1585. 1585 y 2020 también. 2020 es el número. Bueno, vamos a ir a un corte, pero, ministro, también hay una inquietud por acá, y esto me llama la atención porque usted dice que tienen una base de datos y están haciendo cruces de información, pero la pregunta que le voy a hacer cuando regresemos, se la dejo de una vez, es ¿por qué no están utilizando o si están utilizando el censo que hizo el INE recientemente? Y por qué no también están utilizando los archivos que pudieron haber quedado de aquella famosa bolsa solidaria, bolsa segura y todo ese tipo de cosas que de repente por ahí podrían tener también otra información de quienes necesitan esos bonos. Vamos al corte, estamos conversando con el ministro Raúl Romero, ministro de Desarrollo Social, hoy en los estudios de Nuevo Mundo, Voz y Corazón de Guatemala. Ya regresamos. Estamos de regreso para seguir conversando con el ministro de Desarrollo Social, Raúl Romero. Y, ministro,
le hacía la pregunta antes de ir al corte, ¿cuál es el mecanismo? ¿Están utilizando la información que pueda proveer el censo recién hecho en el país? ¿Y por qué? O si están utilizando los archivos que quedaron de programas anteriores como Bolsa Solidaria, Bolsa Segura, el otro bono que daban para que mandaran a los niños a la escuela. Sí, aquí es importante aclarar que en este caso el bono familia surge de un decreto ley en particular, y este decreto establece con mucha claridad cuáles son los criterios para tener el padrón de beneficiario, cuáles son los criterios de inclusión y de exclusión. En todo caso, el organismo ejecutivo lo que le corresponde es hacer los reglamentos y manuales de procedimientos, pero en ningún momento podemos contravenir los principios de una ley. Y en ese sentido, los padrones que existen anteriores a este programa, es decir, padrones de beneficiarios de programas como la Bolsa, como algunas otras transferencias que existían, fueron diseñados con criterios distintos o criterios que no incorporaban lo que específicamente el decreto 1320 está pidiendo. ¿Qué sí hemos hecho? Utilizar esos padrones para subirlos a la base de datos y que nos sirvan a la hora de cruzar información si alguna de las personas que se está inscribiendo en Bono Familia recibió o recibe actualmente alguno de los programas que se ejecutan normalmente en el Ministerio de Desarrollo o en algún otro ministerio. ¿Eso qué nos permite? Evitar la duplicidad en el apoyo económico. Es decir, voy a poner un ejemplo del Ministerio de Desarrollo. Nosotros actualmente seguimos ejecutando las transferencias monetarias condicionadas en el tema de salud y en el tema de educación, que son transferencias de dinero. Y tenemos ahí un padrón más o menos de 106,000 o 107,000 familias que beneficiamos. Si alguna de estas personas también quisiera inscribirse en Bono Familia, en el momento que se inscriba va a aparecernos en la plataforma que ya recibe una ayuda económica, por lo tanto sería excluido para darle la oportunidad a otro hogar que no esté recibiendo ninguna ayuda económica. En el caso de del bono familia, las personas reciben su recibo y tienen que llamar al 1585, 1512 o 2020, ahí se inscriben, pero también hay una página de internet. www.bonofamilia.go.gt. Y están diciendo, hay denuncias que en estos números no responden. No, lo que pasa, y esto sí hay que tomarlo en cuenta, es decir, por ejemplo, el programa está diseñado para cubrir 2 millones de hogares. El día domingo que el presidente salió anunciando que ya estaba ejecutándose Bono Familia, salió a las 7 de la noche. A las 8:30 se habían recibido 3.700.000 llamadas. Es decir, casi el doble de lo que va a ser el padrón de beneficiarios. Nosotros estamos clarísimos en que la expectativa, la duda, la curiosidad que hay en diferentes sectores de la población es muy grande por la magnitud de este programa, y eso ha generado que en algunas horas se ha saturado la página, se ha saturado el call center. De hecho, el call center tiene capacidad de responder 90 llamadas por minuto, pero hay momentos, ellos dicen que han recibido hasta 3.000 llamadas por minuto, entonces hay momentos en que se satura. Creemos que esto es porque estamos en la fase inicial. Ya en el momento que la gente se empiece a habituar, creo que va a ir normalizándose y va a ser mucho más ágil, pero teníamos previsto esto, realmente no nos está tomando sorpresa. Lo que sí es que no nos imaginábamos que iba a ser de tal magnitud, porque solo en menos de una hora fueron 3 llamadas, 3.700.000. ¿Está trabajando con todo su personal? Bueno, aquí hay que tener claro que, por ejemplo, este es un esfuerzo que no es exclusivo del Ministerio de Desarrollo. Por ejemplo, para los call centers se hicieron convenios de cooperación con las empresas telefónicas grandes como Tigo, como Claro, por ejemplo, que están apoyando, con las empresas de call centers que nos están apoyando también, con todo el sistema bancario, con los 11 bancos, con Visanet. Es decir, en este programa estamos inmersos una serie de instituciones, y quiero mencionar también, por ejemplo, para la elaboración de la plataforma tecnológica, tuvimos el apoyo de acompañamiento y lo seguimos teniendo de Banco Mundial y UNICEF, que ha sido muy importante, que nos garantice la transparencia. Es decir, este ha sido un esfuerzo de muchas instituciones y muchas organizaciones por la magnitud que tiene este programa. Yo creo que eso nos garantiza que es mucho más objetivo, mucho más transparente, y sobre todo algo importante: el programa va a durar 3 meses y va a terminar el bono, pero la capacidad instalada, la plataforma va a quedar en el Estado de Guatemala. Es decir, hoy vamos a tener un ministerio que antes apenas tenía capacidad de cubrir a 100,000, 200,000 personas, hoy vamos a tener un ministerio que pueda impulsar programas de beneficiarios de 2 millones, 3 millones de beneficiarios. Es decir, se dio un salto cuantitativo y cualitativo, no solo en el Ministerio de Desarrollo en Guatemala, sino quisiera contarles también que hay algunos organismos como CEPAL y algunos otros que han pedido ya documentar esta experiencia para ponerla como ejemplo en otras partes del mundo.
Los tres programas que usted menciona, la ayuda del bono familia, la ayuda para el sector informal y la ayuda de alimentos, ¿es por 3 meses o...? En el caso específico de Bono Familia está diseñado para ejecutarse en 3 meses, porque son 3 aportes de 1.000 quetzales a 2 millones de familias que harían la totalidad de los 6.000 millones. Es decir, hasta ahí alcanza este presupuesto. Cada programa tiene un presupuesto específico que durará para un tiempo específico. Cada programa, por eso señalaba, es distinto, cada programa tiene diferente criterio de inclusión, de exclusión y de selección de padrón y diferente temporalidad. Es importante señalar también, que creo que es lógico, que así como un solo programa no puede dar cobertura a toda la población, por eso se han impulsado 10 programas para ayudar a diferentes segmentos de personas, también es importante que la estrategia de ejecución de cada programa vaya respondiendo precisamente al desarrollo de la crisis de COVID-19, porque como todos hemos visto, hay momentos que han sido más álgidos y hay momentos que han sido un poco más relajados. ¿Por qué se ha tardado tanto en poner en marcha estos programas? Porque las personas han venido desde que inició la crisis, pues están pidiendo ayuda y, por ejemplo, el bono familia empieza este mes, después de 2 meses que empezó la crisis hasta este mes. ¿Qué ha sido la dificultad que hay que enfrentar? Aquí lo primero que quisiera señalar es, hay que entender que los programas sociales que conocemos en Guatemala para ser creados se llevaron 6 meses o hasta 1 año. Hoy hemos hecho programas en términos de 30 días, 40 días, es decir, en la historia de Guatemala jamás se habían creado programas en tiempo tan rápido. En segundo lugar, es importante tener claro que cuando se inicia la crisis no en automático surgieron los recursos, es decir, tuvo que haber discusiones en el Congreso. En el mes de abril se aprobaron los 2 decretos, tanto el 12 como el 13, que dan vida a 2 programas, y cuando se aprueban los decretos todavía tienen que pasar un proceso legal que es llegar hasta su publicación en el diario oficial para que cobren vida legal. Después de que llegan a ser publicados en el diario oficial, tiene que haber un proceso administrativo para que los fondos sean situados en finanzas y finanzas los traslade a los diferentes ministerios. Y después también tiene que cumplirse con los requisitos legales y técnicos para poder implementar un programa. Por ejemplo, solo por poner este ejemplo, los reglamentos tienen que ser trasladados una vez son elaborados con los dictámenes jurídicos, técnicos a cada ministerio, tienen que ser trasladados a la PGN para que la PGN emita dictamen, luego regresar, luego ir a Secretaría General, luego ser publicados. Es decir, la bendita burocracia. Es decir, lamentablemente la burocracia que tenemos, tanto administrativa como técnica, lleva tiempos. Y a eso hay que sumarle la actitud en el Congreso de la República. ¿Usted ha sido citado cuántas veces? Bueno, yo la semana pasada tuve más o menos 8 citaciones, esta semana teníamos alrededor de 5 que fueron suspendidas porque se hizo público que en el Congreso hay parece un caso de COVID-19, pero la verdad es que sí, creo yo que es importante entender que en este momento lo que hemos hecho es tratar de hacer los programas de la manera más rápida, llenando los requisitos técnicos y legales, porque estamos claros en que va a llegar el momento, así como ahorita la población quisiera la ayuda para ayer, y es lo que hemos estado tratando de hacer en el gobierno, también estamos claros en que va a llegar el momento de rendición de cuentas tanto ante la Contraloría General como el Congreso y otras instancias que pedirán cuentas, y tenemos que documentar debidamente, tanto con criterios técnicos, jurídicos y financieros, cada uno de los pasos que estamos haciendo en los programas para garantizar su transparencia. Usted fue diputado recientemente, conoce el Congreso muy bien. ¿Cree que esas son productivas, fructifican esas citaciones constantes o frenan el trabajo? Bueno, yo como exdiputado puedo decir que siempre intenté tener un criterio que me diera claridad de que hay un momento para apoyar, hay un momento para planificar, hay un momento para implementar y hay un momento para fiscalizar. Y lo importante es uno tener la madurez y seriedad política de saber cuál es cada uno de estos momentos. Creo yo que la fiscalización es importante cuando se ha iniciado ya la ejecución y dar un tiempo para que la ejecución avance y poder ir identificando las fortalezas o debilidades. Pero tratar por ejemplo, de fiscalizar cuando un programa está apenas en proceso de diseño, complica, porque a nosotros se nos pedía, por ejemplo, trasladen los manuales, cuando era el momento en que los manuales era precisamente lo que estábamos elaborando o estábamos esperando que se nos emitieran dictamen, por ejemplo, de PGN. Entonces, yo sí creo que hoy, y haría un llamado, creo que es un momento importante y si COVID-19 está dejando algo positivo es que debemos de entender que este tipo de situaciones tenemos que enfrentarlas todos los guatemaltecos y guatemaltecas con seriedad,
con madurez política, con una visión de Estado, privilegiando los intereses de las grandes mayorías y privilegiando la necesidad de ayudar a la gente más desposeída. Es decir, hoy no es un momento de hacer política, no es un momento de hacer campaña, mucho menos de pretender hacer negocios, es un momento de unir esfuerzos de todos los sectores económicos, sociales y políticos para unirnos como guatemaltecos y apoyar a la gente más afectada por COVID-19. Frena entonces, sí frena la constante citación Sí a los... En el caso de los programas que se están implementando y que en este momento el programa de alimentos, por ejemplo, las áreas rurales en el país no van a tener, la mayoría de hogares no tiene energía eléctrica, la mayoría de personas se dedican a la agricultura, sus productos no están saliendo al mercado o simplemente si son jornaleros tampoco tienen trabajo porque las fincas pudieran estar en receso. ¿Cómo va a llegar la ayuda a esas personas? Por ejemplo, en el caso de los hogares que no tienen acceso a energía eléctrica, para ellos está específicamente diseñado el programa de dotación de alimentos, que establece que el padrón de beneficiarios deberá surgir de los hogares que no tienen acceso a energía eléctrica, priorizando los hogares que están en condiciones de nutrición, con niños menores de edad o con adultos mayores. Yo estoy claro y creo que el gobierno también lo tiene clarísimo con el liderazgo del presidente Alejandro Yamatei, de que hoy Guatemala está evidenciando no solo la falta, por ejemplo, de sistemas fortalecidos en el área de salud, de sistemas fortalecidos en el área de protección social, es decir, como inicialmente lo establecí, el mundo está evidenciando sus debilidades. Los diferentes estados, aunque fueron considerados grandes potencias, han demostrado que no han podido mantener el control de la crisis de COVID-19 y ese es el resultado de no haber solucionado problemas de carácter estructural que vienen de muchos años en el desarrollo histórico de nuestros estados y nuestras naciones, es decir, sistemas de desigualdad, falta de acceso a educación, a salud, a trabajo, pero que son problemas que no son de hoy, no son problemas que son el resultado de COVID-19, son problemas que son el resultado de muchos gobiernos que no asumieron la responsabilidad y el compromiso de entrar realmente de una manera seria e integral a abordar esos problemas. Quizás en eso tenga usted mucha razón, pero sin embargo ahorita es el momento en el que hay que actuar y eso les corresponde a ustedes en este gobierno, empezar a salir de ese pasado que no ha sido tan bueno y que ahora hay que replantearlo. ¿Cómo se está ayudando o a cuántas personas o cómo va el programa de la cesantía laboral? Bueno, ese es un programa que no corresponde al Ministerio de Desarrollo, ese programa del Ministerio de Cesantía Laboral lo ejecuta actualmente el Ministerio de Trabajo conjuntamente con el Ministerio de Economía. No tengo los datos de al día de hoy cuántos no tiene padrón de beneficiarios porque nosotros no somos parte de ese programa. Al final, entonces, ¿a cuántas personas estaría llegando el Ministerio de Desarrollo con los 3 programas que tiene? En el caso de Bono Familia, estamos llegando a 2 millones de hogares que equivalen prácticamente a 10 millones de guatemaltecos. ¿Se tiene el dato de más o menos cuántos ya empezaron a recibir ese beneficio? Al día de hoy, hace una hora que estábamos entrando a la entrevista, precisamente revisé y llevábamos 161,000 personas ya enroladas, es decir, en 2 días. Por eso es que hemos señalado que este programa tiene como meta de beneficiarios a 2 millones de hogares, solo este programa. Entonces ahí llevamos 2 millones. Llevamos 200,000 personas que van a ser beneficiadas con el bono de la economía informal. Más también tenemos 500,000 más que va a ser beneficiado con la dotación de alimentos, más los 120,000 que ya beneficiamos con los programas regulares. Por eso señalaba que el Ministerio ha tenido un crecimiento de llegar a 126,000 a prácticamente cerca de los 4 millones de beneficiarios. ¿El programa de dotación de alimentos ya se está ejecutando y en dónde? El programa de dotación de alimentos, tal como señalé, lo vamos a ejecutar a través del Programa Mundial de Alimentos, del PMA. ¿Cuándo? ¿A partir de cuándo? Hemos firmado los convenios con el PMA la semana pasada. Ellos han establecido que se van un promedio de 5 semanas o menos a partir del momento que se les sitúan los fondos, tanto para hacer el proceso de adquisición como ya de distribución. Así que nosotros estamos previendo que más o menos ya a finales o mediados del mes de junio se estará distribuyendo este alimento que llegará por medio del Ministerio de Desarrollo a 500,000 hogares y por medio del Ministerio de Agricultura a otros 500,000 hogares, es decir, ahí se va a apoyar a 1 millón de hogares. Es decir, la ayuda, pues cualquier ayuda en cualquier momento siempre va a ser bienvenida, sí,
pero la urgencia de muchas familias es ahora. Así es. ¿Cómo llegar a ese Y comentarles también que en el caso específico del Ministerio de Desarrollo hemos hecho diferentes donaciones ahorita a orfanatorios, a asilos, a diferentes organizaciones que nos han solicitado ayuda a través de apoyos externos que hemos gestionado, que nos permiten dar una ayuda mucho más inmediata, pero que es mucho más focalizada. No es tan estructurada y tan diseñada como específicamente estos programas sociales. Ahora, si en el recibo de luz dice que aplican al bono familia, pero la plataforma indica que tienen un alto consumo de energía, ¿qué hacen allí? Bueno, aquí lo que va a pasar es lo siguiente. Puede ser que a una persona, porque por eso el decreto establece que el punto de partida para definir si es de bono familia es el consumo del mes de febrero. Es decir, estamos claros en que el mes de febrero muchas personas tenían un consumo normal o habitual de energía eléctrica porque no se había declarado la crisis de COVID, porque no había toque de queda, porque no había restricción de horarios. A partir de que se declara el toque de queda y la crisis de COVID, empiezan a haber más personas, más tiempo en una misma casa. Y por supuesto eso implica mayor consumo de energía, va a aumentar. Por eso lo que se está tomando como base es el consumo que hubo en febrero. Si aumenta su consumo en abril o mayo, no importa, porque lo que es la base que se está tomando es lo que consumió en febrero, y ahí le va a aparecer. Si media vez le aparezca y le aparezca el código, se mete a la página para inscribirse y ahí la página le tiene que registrar. Lo que sí puede ser, y eso es importante, es que el hecho de que me aparezca en mi factura que soy posible candidato a bono familia no garantiza que me lo tengan que dar. ¿Por qué? Porque como hay criterios de exclusión que hay que identificar, si yo, por ejemplo, tengo una factura que dice que puedo ser beneficiario, pero cuando me inscriba va a aparecer que yo soy trabajador del Estado, automáticamente la plataforma me dice que yo no puedo ser beneficiario. O que ya esté recibiendo otro programa. O que ya estoy beneficiando, o que soy jubilado, o que soy pensionado, por ejemplo. ¿Qué pasa cuando en el recibo el código al ingresarlo dice que no es válido? Bueno, ahí habría que ver, dependiendo de qué empresa es la que generó el código, porque como hemos señalado, nosotros prácticamente lo que hacemos es poner la plataforma, pero no somos quienes emitimos las facturas. Entonces, pudiera ser que hubiera un error humano, pudiera haber que hubiera un error en digitalización o en impresión, o pudiera ser también, a veces hay recibos que no se ven muy claros, que no están muy claros y que uno confunde un número con otro, por ejemplo, que el 6 es tan redondo que parece 0, entonces habría que verificar bien con claridad cuál es el código para ingresarlo y que lo acepte. Otra pregunta que también hacen los radioescuchas y televidentes es si la ayuda, ¿cuánto va a durar la ayuda al sector informal? Bueno, por eso señalaba, cada programa tiene temporalidad distinta. En el caso, por ejemplo, de la economía popular, hay 200 millones de quetzales, que si hacemos simplemente una cuestión de sumas y restas, si son 1.000 quetzales por persona y hay 2 millones de quetzales, alcanza para beneficiar a 200.000 personas. ¿Cuánto va a durar? Lo que dure el tiempo en llegar los listados para completar esas 200.000 personas. Y lo que dure la plata. Y lo que dure el presupuesto. Que eso es muy importante. ¿Cómo está la ejecución de su presupuesto, ministro? El presupuesto con COVID o sin COVID, porque aquí habría que definir eso, ¿verdad? Por ejemplo, sin COVID. Sin COVID nosotros tenemos 24.6 de ejecución y ayer lo veíamos en gabinete precisamente. Por ejemplo, nosotros tenemos 3 unidades ejecutoras, la UDAF, Fondo de Desarrollo Social y Fondo de Prevención Social, son 3 unidades. En la primera pues tenemos cada uno de los porcentajes, pero hay un tema muy interesante. Cuando se hace solo la división de inversión y ejecución, resulta que en funcionamiento, por ejemplo, se incluyen los programas sociales. Y yo le preguntaba al ministro de Finanzas, ¿por qué? Porque el programa social, por ejemplo, es cuando nosotros hacemos una transferencia monetaria a una familia, por educación o por salud, y me decía, eso entra en funcionamiento porque es un dinero que el Estado le está otorgando a una familia, pero no está recibiendo a cabo, por ejemplo, a cambio, un producto, una obra gris, no está recibiendo un terreno, un bien, sino que simplemente es como que se estuviera donando a la familia, entonces entra como funcionamiento. Pero sí, digamos un 24, históricamente es un porcentaje de ejecución que si hacemos un análisis comparativo con gobiernos anteriores está bastante bien. ¿Y con COVID? Con COVID vamos ahorita bastante acelerados porque recordemos que a nosotros se nos situaron los fondos de bono familia, 2.000 millones de los 6.000 la semana pasada. De esos 2.000 millones que se situaron la semana pasada, ahorita vamos ya 160.000 personas enroladas que se están haciendo pagos día a día. O sea, es decir, desde que se hicieron los pagos ya no paran. Estos pagos son día a día.
¿Cómo se puede orientar, pregunta una persona, cómo se puede orientar a las personas de la tercera edad para cobrar el bono? Bueno, básicamente por eso es que están los call centers en donde la persona, independientemente de que sea de tercera edad, madre soltera o cualquier condición, en el momento que llama, ahí se le aclaran cuáles son los pasos, paso por paso, para poderse inscribir y las dudas que puedan existir también. El COVID-19 vino a desviar de alguna manera el plan de trabajo que tenía el ministerio. ¿Qué se está obviando, qué se está dejando de hacer o posponiendo para un momento diferente? Efectivamente, yo diría que COVID-19 no solo vino a cambiar los POAS o los planes operativos anuales de cada institución, sino que vino a cambiar el mundo, vino a cambiar la forma en la que tenemos que aprender a vivir, vino a cambiar las costumbres, vino a cambiar la visión que tenemos del mundo, porque hoy vemos que hay una nueva configuración o reconfiguración en la geopolítica mundial a través de cómo han sido los países capaces de contener o no han sido capaces de contener la pandemia. Pero específicamente en el caso del ministerio, por ejemplo, lo primero que hicimos a partir del momento que se establece el estado de calamidad de COVID-19 fue implementar el PIR, el Programa Institucional de Redacción, en donde definían las acciones de corto, mediano y largo plazo para enfrentar cualquier adversidad, en este caso COVID-19. Y segundo, fue hacer una reorientación y diagnóstico de los programas sociales que habitualmente veníamos ejecutando para poderlos enlinear con el Plan Nacional de Redacción a COVID. Y voy a poner un solo ejemplo. Tenemos un programa, por ejemplo, de comedores sociales, que teníamos diferentes comedores situados en diferentes municipios. Hoy, ¿qué hicimos? Esos comedores se cerraron temporalmente porque están prestando el servicio o dando la alimentación, por ejemplo, al hospital del Parque de la Industria, al Hospital Temporal de Quetzaltenango, a 4 albergues que estamos teniendo para recoger a personas en condición de calle, al albergue Ramiro León Carpio, donde se están llevando las personas retornadas que vienen de otros países, especialmente de Estados Unidos. Es decir, se hizo una reorientación para permitir que esos programas encajaran dentro del marco del Plan Nacional de Redacción. Ministro, estamos ya al filo de terminar el programa y quisiera que usted le enviara un mensaje a los guatemaltecos. Tiene un par de minutos. Sí, muchas gracias. Primero, agradecer a ustedes por el espacio. Creo que esto es importante porque son los medios de comunicación serios, responsables y que tienen un compromiso con el país los que nos dan este espacio para poder realmente informar a la población. En segundo lugar, decirle a la población que el gobierno y el presidente Yamatei está plenamente consciente y comprometido con apoyar a la gente más necesitada de nuestro país, que todos los programas sociales han sido diseñados de manera tal que puedan llegar de manera directa a la población sin necesidad de salir a hacer colas ni tener que ir a enlistarse. Tercero, que todos los procedimientos son totalmente gratuitos. Nadie debe de pagar un solo centavo por formar parte de un listado o por formar parte de un programa social. Y cuarto, que estamos realmente comprometidos con que estos programas, independientemente del tiempo que duren, marquen un antes y un después en la historia de los programas sociales de este país, para que a partir de hoy los programas sociales sean implementados con criterios técnicos, con tecnología y que se evite la manipulación política o clientelar de estos programas. Ministro Raúl Romero, gracias por aceptar la invitación a conversar con los guatemaltecos. Un gusto, gracias a ustedes. Hemos conversado con el ministro de Desarrollo Social, Raúl Romero. Hoy nos ha acompañado en los estudios de Radio Nuevo Mundo. Estamos en cadena nacional con nuestras frecuencias en toda la República y a través de Nuevo Mundo Televisión. Soy Marvin Roblero. Hasta la próxima.